Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Bien, estamos como familia nuevamente reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y es el mejor manual de vida para cualquier persona en cualquier etapa de su vida. Bueno amigos, estamos avanzando en el libro de Hechos y ya vamos hoy a empezar la lectura en Hechos capítulo 8. ¿Listo, querida familia? Hechos capítulo 8. María Paz, ¿lista? Hechos capítulo 8. Muy bien. Dice así. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Y entonces esta sección de este curso, el mejor manual de crianza, tiene por título Dependencia absoluta. Dependencia absoluta de las Sagradas Escrituras y dependencia absoluta del Espíritu Santo. Vimos en el capítulo 7 el discurso de Esteban y cómo fue asesinado por los líderes judíos. Y desde ese día se disparó, se desató una gran persecución contra toda la iglesia. Y entonces todos los creyentes tuvieron que salir de Jerusalén, excepto los apóstoles. Ellos quedaron allí. Y entonces aparece un gran protagonista de este libro de Hechos y es Saulo, Saulo de Tarso. Y aquí vemos como Saulo, un fariseo, tiene un celo por su religión y sus tradiciones. Ese celo se basa en la ignorancia y entonces él está persiguiendo a la iglesia y quiere matar a los cristianos, quiere destruir completamente el cristianismo. Vamos ahora con el versículo 4 del capítulo 8. Dice así: así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Tenemos ahora otro de los 7 diáconos. El primer diácono fue Esteban. Y ahora tenemos a Felipe. Y Felipe emprende un viaje como fue dispersada la iglesia. Él salió huyendo desde Jerusalén y ahora llegó a Samaria a predicar el evangelio, a predicar la buena noticia acerca de Jesucristo. Dice aquí, versículo 6, las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Recordemos que las señales milagrosas en el libro de Hechos lo que pretenden es mostrar un periodo de transición, como esa chispa que encendió la llama del cristianismo. Versículo 7. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados, así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado.
comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Y ahora tenemos aquí a un personaje que aparece en el capítulo 8 y es Simón el hechicero. Y Simón el hechicero Simón el hechicero tenía engañada a la gente en Samaria, tanto así que la gente en Samaria lo llamaban el grande, el poder de Dios. O sea, imagínense, era un hombre, un falso maestro, un hombre que engañaba a las personas con la religión. Quiero que tengamos en cuenta que entonces Felipe está en Samaria haciendo milagros, expulsando demonios, y Simón dice, ¿qué? Ay, yo quiero ese poder. Y entonces ve que la gente se convierte al reino, que se convierte al mensaje de Jesucristo, y él también se convierte. Eso pasa con muchísimos falsos maestros que ven en el cristianismo una oportunidad. Y eso fue lo que vio Simón, una oportunidad, porque él era un hechicero, un falso maestro. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Resulta que aquí tenemos una escena bien interesante y es que Felipe está en Samaria predicando y los apóstoles escuchan que en Samaria se predicó la buena noticia y que hay creyentes. Entonces los apóstoles vienen desde Jerusalén. Los 12 apóstoles envían a dos, a Pedro y a Juan. Pedro y Juan llegan de Jerusalén a Samaria y entonces ahí ocurre algo y es, en cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Recordemos que esta serie se llama Dependencia Absoluta. Dependencia absoluta en las Sagradas Escrituras y dependencia absoluta en el poder del Espíritu Santo. Quiere decir, el libro de Hechos de los Apóstoles pone una énfasis, una relevancia muy grande a las Sagradas Escrituras y a la persona del Espíritu Santo. Entonces, por un lado, el autor de Hechos quiere que su receptor Teófilo entienda el poder y la importancia que tienen las Sagradas Escrituras y por otro lado, el poder y la relevancia que tiene la persona del Espíritu Santo. Primero, el Evangelio llegó ¿a dónde? Llegó a Jerusalén. Y ahora, por primera vez, el Evangelio llega a Samaria. Y entonces, aquí el autor quiere mostrar que cuando el Evangelio llega a Samaria, entonces desciende el gran protagonista de esta sección de las Escrituras, que es el Espíritu Santo. Esto tiene una intención didáctica. ¿Eso qué quiere decir? Tiene una intención de enseñar algo. Y quiere mostrar el protagonismo que tiene el Espíritu Santo en la obra de la iglesia, en la obra de la evangelización, en la obra de hacer discípulos. Por eso aquí está diciendo que cuando llegaron los discípulos, ellos oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Quiero aclarar, y eso lo va a explicar la Biblia más adelante, que no es que ahora todas las personas que creen en Jesucristo tienen que recibir una oración especial para que además de ser salvos reciban el Espíritu Santo. Vuelvo a aclararlo, querida familia. Eso no quiere decir, este relato que estamos leyendo en Hechos capítulo 8, no quiere decir que ahora cada persona que se convierte a Cristo tiene que recibir una oración especial para ser
llena o para recibir el Espíritu Santo. Así no es. Lo que pasa es que el libro de Hechos es un libro de transición. El libro de Hechos es un libro que nos está mostrando los hitos de la iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Nos está mostrando los diferentes avances, cómo arrancó la iglesia y la transición que hubo entre la venida de nuestro Señor Jesucristo, su ascensión y el establecimiento de la iglesia. Por eso Hechos muestra aquí que los discípulos cuando llegaron a Samaria oraron por los creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Eso es porque el Evangelio hasta ahora llegó por primera vez a Samaria y aquí el autor quiere mostrar ese énfasis y el Espíritu Santo quiere mostrar ese énfasis, la obra del Espíritu Santo en la evangelización, la obra del Espíritu Santo en el cristianismo. Porque hay personas que se confunden al leer el libro de Hechos y quieren que sus prácticas sean iguales a las de este tiempo y así no es. Dani, es decir que actualmente no podría pasar eso. Actualmente no. Actualmente lo que dice la Biblia en el libro de Efesios es lo siguiente, y eso es una muy buena pregunta, Margie. Lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 1 y 2 es que cuando nosotros los creyentes, cuando las personas nos convertimos en creyentes y aceptamos a Jesucristo, ahí mismo somos sellados con el Espíritu Santo. Y ahí mismo somos bautizados con el Espíritu Santo y recibimos la plenitud del Espíritu Santo. No hay que hacer oraciones adicionales ni ritos adicionales, porque eso es querer volver a practicar, volver a vivir lo que se vivió en Hechos de los Apóstoles, y eso es un error porque Hechos de los Apóstoles fue un periodo de transición, fue un periodo donde se marcaron hitos, donde hubo comienzos. Vuelvo a leer entonces esa porción de las Escrituras. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahí no habían recibido el mensaje del Espíritu Santo, el mensaje completo. Ahí todavía no estaba el mensaje completo porque la iglesia todavía no había comprendido que el mensaje también era para los gentiles. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso recuerden, Hechos es un libro que marca hitos, nuevos comienzos, nuevas etapas. Miren el versículo 18. Cuando Simón vio, ahora miren a Simón, ¿no? El falso maestro, el hechicero. Cuando Simón vio que el Espíritu Santo se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. ¿Qué tal? Claro, Simón dijo, ¿qué? ¿Ese poder que les permite hablar en otros idiomas? ¿Ese poder que les permite hacer milagros? ¡Wow! Ese poder que transforma a las personas. Ah, no, yo quiero ese poder. Y entonces les ofreció dinero. ¡Wow! Y dice, déjenme tener este poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban el Espíritu Santo. Y Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor, tal vez Él perdone tus malos pensamientos. Oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén por el camino, se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. Hay que tener en cuenta entonces que el Espíritu Santo empezó a descender sobre diferentes tipos de personas para mostrar el carácter universal de la iglesia. ¿En qué momento descendió el Espíritu Santo con gran poder? El día de Pentecostés sobre los discípulos y testificaron ese día en Jerusalén.
ahora vuelve a descender también sobre las personas que están en Samaria, porque ahí se está cumpliendo lo que ya había dicho el libro de los Hechos al arrancar, y es el bosquejo del libro de los Hechos. Y serán mis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Por eso el Espíritu Santo desciende aquí en Samaria, se le imponen las manos a las personas para que reciban al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está diciendo, no solo son judíos, no solo es en Jerusalén, ahora también es en Samaria. Ahora también es en Samaria, un nuevo hito. Bien, no nos vayamos a confundir ahora con que ahora tendremos que alguien tendrá que venir a orar por mí, imponerme las manos para que yo reciba el Espíritu Santo. Eso sería una muy mala interpretación de la Biblia, porque no se estaría teniendo en cuenta el contexto histórico, geográfico y cultural de lo que está sucediendo. Además que el libro de Hechos no es un libro de doctrina, o sea, no es un libro de enseñanzas de prácticas cristianas. El libro de Hechos es un libro histórico. Nos está mostrando periodos específicos de la iglesia donde todo estaba comenzando. Hay personas que creen que se convierten al cristianismo, pero ahora tienen que esperar que alguien venga y les imponga las manos para recibir el Espíritu Santo. Eso es una pésima interpretación de las Escrituras, ¿ok? Ya, entonces aquí tenemos a Simón, y Simón, un falso maestro, que dice, uy, esta es una oportunidad para ganar dinero. ¿Cómo sabemos que él vio que esto era una oportunidad para ganar dinero? Porque lo vio como una inversión. Sí, claro. O sea, él dijo, venga Pedro, pues hagamos una cosa, le doy plata, usted me da a mí ese poder para que yo también pueda hacerlo. O sea, él dijo, esto es una oportunidad maravillosa. Y entonces Pedro le contesta, que tu dinero se destruya, que perezca contigo. Y después le dice, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Y entonces, ¿qué hace Pedro? Lo llama al arrepentimiento. Eso quería decir que Simón el hechicero no era cristiano, no se había convertido de verdad, no había nacido de nuevo. Recuerden que eso suele suceder en los grupos cristianos. Eso es muy común, que hay falsos maestros que ven la oportunidad en el cristianismo y supuestamente se convierten al cristianismo, pero porque lo ven como un negocio, como una oportunidad para ganar dinero, para lucrarse, como lo hizo Simón. Y entonces, por eso Pedro le contesta y le dice que se has destruido tu dinero junto contigo porque estás lleno de envidia y de un corazón pecaminoso. Y entonces Pedro le dice, arrepiéntete. Claro, él nunca fue cristiano, nunca se había arrepentido de sus pecados. Entonces Pedro le dice a Simón el hechicero, arrepiéntete. Pero miren lo que dice Simón. Ahí muestra a Simón el hechicero lo supersticioso que era. Dice, ¡ay, oren al Señor por mí! Exclamó Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que han dicho. O sea, ni siquiera dijo, oh sí, soy pecador, Dios, perdóname. Sino que sigue con su superstición. Y entonces ahora dice, ay no, pues Pedro, usted que es de los líderes, pues ore al Señor por mí. Ahí vemos el carácter supersticioso y no arrepentido de Simón el hechicero. O sea, Simón no estaba arrepentido. Simón mostró un carácter supersticioso y pecador. Muy bien, seguimos con nuestra lectura. Bueno, gran aprendizaje que nos deja esta primera parte. Número 1, que hay que interpretar Hechos como libro histórico, que hay que interpretar Hechos como un libro que marcó hitos, como un libro que marcó etapas en la iglesia, como un libro que nos está mostrando ciertos sucesos con una intención, que la intención es mostrar la dependencia absoluta de las Sagradas Escrituras y del Espíritu Santo, y que hay un protagonista principal en el libro de Hechos de los Apóstoles, que es el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Muy bien. Otra cosa que nos deja como enseñanza esta parte del capítulo 8 es el falso profeta, el falso maestro Simón, que es un hechicero que ve en el cristianismo una oportunidad de negocio. Un corazón envidioso, la intención de lucrarse, un corazón pervertido y pecaminoso que muestra una fe falsa. Y además se está aprovechando
aprovechando de las emociones de las personas. Claro que eso hacen los falsos maestros. Se aprovechan de las emociones de las personas. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron del agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Y aquí tenemos entonces que cuando ya Felipe hizo su ministerio, hizo lo que tenía que hacer en Samaria, cuando ya llegaron los apóstoles, consolidaron a los creyentes, desciende el Espíritu Santo sobre ellos, los discípulos Pedro y Juan regresan a Jerusalén, pues ahora un ángel de Dios le dice a Felipe, vamos, ve por el camino que lleva a Gaza. Después el Espíritu Santo, el gran protagonista del libro de Hechos, le dice a Felipe, acércate a ese carruaje, porque en ese carruaje iba un funcionario de la Candace, la reina de los etíopes. Ese funcionario era creyente en el Dios de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Ese funcionario era un judaizante devoto. Creía en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y tan devoto era que estaba leyendo al profeta Isaías. En ese momento, cuando Felipe se acerca al carruaje, el etíope está leyendo Isaías capítulo 53, versículos 7 y 8. Y entonces Felipe escucha que él está escuchando, Felipe escucha que el etíope está leyendo el Antiguo Testamento, y entonces se acerca y le pregunta, Señor etíope, ¿usted está entendiendo lo que lee? Y el etíope le contesta, pues bueno, ¿yo cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Y qué hizo Felipe? Ahí aparece otro de los grandes temas del libro de Hechos, la dependencia absoluta de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Dice las Escrituras que el eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿habla el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? O sea, le está diciendo, explícame este relato. ¿Está hablando el profeta Isaías de sí mismo o de quién está hablando? Miren lo que dice el versículo 35. Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Querida familia, querido amigo que me escuchas, si nos damos cuenta de que la dependencia absoluta vuelve a aparecer en el capítulo 8, porque en el capítulo 8 aparece el protagonista que es el Espíritu Santo de Dios haciendo su obra.
llenando y sellando la vida de las personas en Samaria, y ahora dirigiendo a Felipe para que le hable al funcionario de Etiopía. Entonces aparece la dependencia absoluta en el Espíritu Santo. Y ahora también aparece la dependencia absoluta de las Sagradas Escrituras. Porque Felipe, ¿qué le predicó al funcionario etíope? Le predicó desde Isaías, las Sagradas Escrituras, desde ahí le predicó la buena noticia acerca de Jesucristo. ¿Qué quiere decir, querida familia, queridos amigos? Quiere decir que nosotros cuando testifiquemos de Jesucristo no hablemos de nuestras experiencias personales. No hablemos de que yo, a mí, me... No, agarremos las Sagradas Escrituras y desde las Sagradas Escrituras prediquemos el mensaje acerca de Jesucristo, porque el libro de Hechos de los Apóstoles nos está mostrando una dependencia absoluta ¿de qué? De las Sagradas Escrituras y del poder del Espíritu Santo. Así es, sí. Y además que tienen el poder de animarnos, ¿no? A veces queremos dar nuestros propios consejos, pero la palabra de Dios ya ella tiene ese poder. Es cierto. A veces uno cree que animar a las personas es irle a hablar sus propias palabras humanas, cuando la Biblia está diseñada para ser nuestra consejera, para ser nuestra lámpara, para animarnos, para dinamizarnos. Ella es nuestra guía. La Biblia es nuestra guía absoluta. Y así como la Biblia es nuestra guía absoluta, pues resulta que es el Espíritu Santo el que dinamiza su propia palabra, porque es el Espíritu Santo el que inspira las Sagradas Escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y por eso, si queremos ser animados por el Espíritu Santo, pues tenemos que ser animados es por las Sagradas Escrituras, no por ideas humanas. Mientras iban juntos, dicen las Sagradas Escrituras en el versículo 36 del capítulo 8 de Hechos, dice, mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. ¿Qué tenemos aquí? Miren la comparación y el contraste. ¿Se acuerdan del falso convertido? ¿Quién fue? Simón el hechicero. Y si ven que él tenía una actitud totalmente distinta, una actitud totalmente pagana, una actitud falta de arrepentimiento. Y en cambio ahora tenemos al eunuco, al funcionario etíope. Y fíjense la actitud de él, de arrepentimiento y de sumisión a Dios. De una vez fue actuando y diciendo, oye, ¿y por qué no me bautizas? Aquí hay agua, bautízame de una vez. O sea, es una actitud, porque el bautismo, lo vamos a ver más adelante en el Nuevo Testamento, es una representación, es una señal del nuevo nacimiento, del arrepentimiento, de que muero a mi vida pasada. Quiere decir, el eunuco, el etíope, entendió el mensaje acerca de Jesucristo, que necesitaba el arrepentimiento y el nuevo nacimiento, que eso es lo que representa el bautismo. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Y aquí tenemos nuevamente al protagonista, ¿no? Están las Sagradas Escrituras y aquí aparece nuevamente el Espíritu Santo que arrebata a Felipe y se lo lleva a otro lado. Y entre tanto, y tenemos al eunuco que sigue feliz su camino. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Gran conclusión de este capítulo 8 del libro de los Hechos. Sí, Dani, mira que me llama muchísimo la atención que este eunuco tomó acción inmediata. Así es. Ordenó que detuvieran el carruaje y descendió al agua. Así, ese es el verdadero convertido. Él sí nació de nuevo. Ajá. Él sí nació de nuevo. Muy bien, gran conclusión entonces de este capítulo 8. Hemos nacido de nuevo. ¿Somos verdaderos convertidos? ¿Somos como el etíope, el eunuco, o somos como Simón el hechicero? ¿Cómo somos? ¿Reconocemos que tenemos una dependencia absoluta de las Sagradas Escrituras y del Espíritu Santo? Muy bien, amigo, hemos terminado la clase número 139 de este tu curso, El Mejor Manual de Crianza. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. Hasta pronto, amigos. ¡Chao!